Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer y último tutorial que lleva como título Reformateo de base de geodatos, el cual lleva como objetivo exponer los módulos de Etherset para modificar las características espaciales, como el sistema de referencia, la cobertura espacial o el formato de la capa, más bien en su tipo de dato. Entonces veremos los diferentes tipos de reformateo, que estos se encuentran dentro de la opción de reforma dentro de Etherset, para editar las capas que ya previamente se importaron. En ocasiones los geodatos que integramos a un proyecto pueden tener distintas características a las condiciones de los geodatos ya existentes, como nos pasó en el tutorial pasado, ¿no? Donde descargamos de diferentes fuentes y vimos que la resolución era distinta y también el sistema de referencia. Lo que suele pasar en estas descargas de diferentes fuentes es que abarcan una cobertura distinta, tienen dimensiones de celdas distintas, también del sistema de referencia, o diferentes formatos, ¿no? Si son vectoriales o si son raster, y el tipo de dato también, si son bytes, si son enteros o si son reales. En casos como los anteriores es necesario adecuar los geodatos para poder emplear nuestro proyecto. La sección de reforma se encuentra en Etherset, en File y Reforma, y aquí tenemos todas esas opciones, las cuales permiten cambiar el tipo de dato y de archivo, cambiar la extensión de un área, cambiar la resolución, generalizar el nivel de detalle del archivo, unir archivos, como nos pasó ahorita que descargamos los modelos digitales de elevación de 2 cuadrantes, es porque suele pasar que nuestra zona de estudio comparte los cuadrantes, entonces lo que tenemos que hacer es unir los archivos. Convertir archivo de matricial a vectorial o viceversa. Para describir un poquito qué es lo que hace cada uno de ellos, el módulo de Convert permite cambiar el tipo de dato, ya sea de un archivo matricial o vectorial. El tipo de dato me refiero a que si quiero pasar de un archivo real a un archivo entero. El project, que reproyecta el sistema de coordenadas de referencia de un archivo, también matricial o vectorial, y es uno de los módulos más ocupados dentro de esta sección de reformateo. El resample, que se ejecuta una transformación local a fin de restaurar de manera geométrica las imágenes y puede ser empleada para georregistrar una imagen a un sistema de referencia. A veces pasa que no la zona o el archivo que descargamos no tiene el sistema de referencia, entonces podemos ocupar de algunos puntos que sí los tenemos previamente referenciados para darle esa georreferenciación a la imagen. El Windows, el cual extrae una subárea rectangular de una imagen de superficie mayor para crear una imagen con cobertura menor, y esto se puede hacer de manera muy práctica desde el Composer. Ya también lo vamos a ver en lo práctico. El Expand, que altera la resolución de imágenes raster mediante la duplicación de píxeles. Entonces, como duplica los píxeles, la resolución de la imagen se hace más pequeña, se hace más fina. Pasa lo contrario con el Contract, el cual altera la resolución, pero agrupa los píxeles y por lo tanto se vuelve de una resolución más gruesa, ¿no? O con menos detalle. El Concat, que es el que nos permite juntar imágenes. El Meta Update es un módulo que actualiza algún parámetro de los metadatos de la imagen, sea de un archivo también raster o vectorial. El raster vector, este también es uno de los más ocupados porque muchas veces la información la tenemos en vector, pero nos es muy útil pasarla a un formato raster, entonces lo puedo hacer por esta vía y también al contrario, ¿no? Pasar de un raster a un vector. Bueno, para hacer el ejercicio práctico, nos vamos a ir a Etherset, aquí en Project. Voy a crear un nuevo proyecto también para que nos sirva de práctica. Le voy a dar nuevo proyecto. Me voy a colocar sobre la carpeta de trabajo. Y aquí me voy a generar una subcarpeta que se llame 02
reformateo. 02 reformateo. Aquí viene la ruta de la carpeta de trabajo que acabo de crear. Y voy a poner como carpeta de recursos la que tengo en la carpeta de trabajo. Aquí es bien curioso y es muy común también que en los SIG, que información que voy generando en un proyecto y que se va almacenando en una carpeta de trabajo, para otro proyecto esa es mi entrada, entonces la voy a requerir ahora como de recursos. Aquí voy a seleccionar el 01ST porque es donde importé toda la información que me va a ser útil para la estructuración de esta base de geodatos. Me voy a la pestaña de Files. Aquí lo voy a intentar ejecutar la primera carpeta para que me despliegue los archivos. Como la acabo de crear, pues no tiene nada. Y en esta es donde generé la importación de esos datos de diferentes fuentes. Algo que no les he mostrado es lo de filters. En lo de filters, esto es, nos despliega todas las extensiones con las que trabaja de manera nativa el paquete. Las que están activadas son las que por default voy a visualizar aquí en mis archivos. Si yo quito alguno, por ejemplo, si quito el raster, que es el más común, todos los archivos raster que tengo aquí en esta carpeta, pues ya no los voy a visualizar, porque lo desactivé, pero como es muy común, mejor lo regreso, y aquí en Files, vean, ya me aparecen otra vez los raster. Es para manipular de alguna forma la vista de los archivos que quizás son más importantes y con los que voy a trabajar en el proyecto. Entonces, un ejercicio que vamos a hacer para comenzar es utilizar estas dos imágenes SRTM, la 1609 y la 1709. ¿Sí? Vamos a pensar que nuestra zona de estudio comparte justo estos dos cuadrantes, pero para seleccionar esa zona de estudio primero tengo que concatenarlas. Y eso es lo que está en la sección de reformateo. Aquí está el módulo de concat. Con esto yo puedo concatenar archivos. Me quedo en la sección de raster porque nuestros archivos son RST. Me voy a cambiar aquí a la opción de automatic para no hacerlo manual, sino que lo haga de manera automática, nada más ingresando los dos archivos. Aquí me voy a colocar el número 2 porque podría tener más cuadrantes que concatenar. En este caso únicamente son 2. Voy a colocar los dos SRTM, el 1609 y el 1709. Y le voy a llamar SRTM nada más. Le doy OK. Aquí está juntando las dos imágenes, fíjense, ya lo hizo. Si sobrepongo a esta la otra imagen, no la voy a ver, pero es la mitad del archivo. Pero este ya sería mi imagen concatenada, mi imagen completa. Si lo quisiera ver, fíjense, esta es la mitad. Es la mitad de mi imagen. Pero en el SRTM ya vienen juntas, ¿no? Ya que la junté, resulta que tampoco quiero trabajar con toda esta zona. Entonces, si mi zona de estudio es muy pequeña, pues no tiene caso estar trabajando con toda esta zona porque todos los procesos se vuelven más pesados y los archivos también pues que va generando van siendo pesados, ¿no? Y cuando mi zona es más pequeña, pues no podría yo discriminar la zona alrededor de ella. Entonces, una forma de hacerse un Windows, una ventana sobre una zona de estudio y guardarla como una nueva imagen, eso es muy sencillo. Simplemente me puedo hacer un zoom, puedo utilizar esta herramienta, Zoom Windows, para enfocarme sobre la zona de estudio. Me voy a mover aquí el display para tenerlo un poquito de manera más precisa. Incluso me voy a hacer todavía un zoom un poquito más corto, más pequeño.
Lo voy a hacer un poquito más para acá. A ver. Sería mi zoom. Para guardar este zoom como una nueva imagen, yo me voy aquí, por eso les comentaba en la presentación, que en la parte del Windows, de ese recorte de la imagen, lo puedo hacer de manera muy práctica con el Composer. Le doy aquí en el disco, me aparecen varias opciones para guardar este zoom, muchas en formato de imagen, pero como lo quiero en formato de terset, en formato de Idris y de raster, me voy con la última opción y aquí le voy a poner modelo digital de elevación ABT, que es la zona donde está ubicado el acuífero del Valle de Toluca. Le doy OK. Ya hizo el recorte, no me lo va a desplegar, pero en mi carpeta de trabajo, ya aquí deben de ver el MDE-ABT. Entonces, ¿vieron? Ya ajusté, primero concatené las dos escenas y luego hice el recorte de mi modelo digital de elevación de manera muy, muy sencilla. Y esta puede ya ser definida como mi zona de estudio, ¿no? Y ya discriminé todo el resto de la imagen que no la necesito, ¿no? Otro proceso que podemos hacer es la parte de la proyección, porque este dato está en un sistema de coordenadas geográficas. Y lo mejor, lo más recomendable es siempre trabajar en un sistema proyectado. Para eso necesito convertir esta imagen con su sistema de referencia geográfica a una zona UTM 14, que es la que le corresponde a esta parte. Que eso viene en la primera presentación. Entonces, para proyectar esta imagen, pues yo me voy aquí a File, Reformat, Project. Aquí ingreso ahora al MDE-ABT. Yo aquí le voy a colocar U14. Por lo tanto, en el GeoRef voy a buscar el sistema UTM14N. ¿Vale? Aquí tengo varias opciones de remuestreo. Lo más recomendable para imágenes de tipo cuantitativo es irnos por la opción de bilineal. Una imagen de tipo cualitativo, como pueden ser clases de uso de suelo, tendría que irme por la primera opción que me da el del vecino más cercano, pero me voy a ir por el bilineal. Le voy a dar Output Reference Information. Y aquí fíjense, ya me está convirtiendo la resolución de grados a metros, que es lo que le decía, que aproximadamente son 90 metros de resolución de estos modelos digitales de elevación. Yo lo voy a pasar a 100 metros. En automático, al momento de que yo cambio la resolución a 100 metros, simplemente para que tenga un píxel cuadrado y que no tampoco esté muy alejado de su resolución original, cuando yo cambio aquí la resolución, se adecúan las columnas renglones y las coordenadas mínimas y máximas. Entonces, esto lo voy a dejar así y le voy a dar OK. Esto de la resolución del sistema de referencia viene en una de la primera diapositiva. Aquí aquí ya están definidas las zonas UTM, las zonas proyectadas. Para la zona en la que estamos trabajando, por eso seleccioné el UTM-14, porque corresponde a esta columna. Es en este margen de grados geográficos, la que le corresponde es la zona UTM-14. Entonces, por eso lo proyecté a esa zona. Por lo mismo de que hay una adecuación espacial, se pone aquí unos valores que al momento de girar un poco la imagen se quedan sin valores, ¿no? Entonces yo aquí me vuelvo a hacer un zoom
Por eso es importante a veces agarrar una zona un poquito más extensa de lo, de lo normal, no quedarse tan justos del límite de mi zona de estudio, porque de repente hay procesos como estos donde todavía necesito volver a hacerme un zoom. Aquí le voy a dar guardar para que ya elimine el background. Le voy a poner WMDE ABT, que es un Windows. Y listo, ya quedó. Perdón, es el WMDE ABT. Ya no tiene el background. Su sistema de referencia ya es UTM-14 y tiene una resolución de 100 metros por 100 metros. Ahora, necesito también proyectar la información de las variables climáticas. Esta variable climática es prácticamente de todo el país y viene una resolución de 1 kilómetro. Entonces lo voy a ajustar a la resolución de mi DEM y también a la zona de estudio. Esto lo podría hacer de igual forma con un project. Yo meto el PREC 1-22. Aquí pues mi PREC 1, voy a quitar el 22, que es mi nombre de salida. Le voy a poner U14. Aquí dejaré el mismo sistema de referencia, el UTM-14N. Le doy Output Reference Information. Y aquí copio los valores de un dato ya existente. Como ya ajusté bien mi modelo digital de elevación, el WMDABT, pues ya todo lo tendría que ajustar a la misma zona y aquí me permite copiar esos parámetros. Le doy OK y le doy OK. Me aparece un mensaje de que el rango de los valores está muy por afuera de lo que me permitiría proyectar el módulo. Esto es por el valor del background, este valor extremadamente pequeño que le pusieron a la imagen. Para corregir eso, yo lo podría hacer con un reclass, este módulo de reclasificación, es simplemente para asignarle un nuevo valor al background. Yo podría decirle aquí que me asigne el valor de 32,000 o el valor de 0 a todo lo que está por abajo de 0. Aquí voy a meter mi imagen de PREC 1-22 y aquí le voy a poner una C de corregido. Esto es para modificar ese valor del background que me está causando problema al momento de proyectar. Le doy OK. Y ya me aparece este valor menos 32,768, pero como es el límite de los tipos de dato entero, ya no me haría problema al momento de hacer la proyección. Este era el original, PREC 1-22. Fíjense este valor muy pequeño, por ahí a la 38. Con este proceso de reclasificación, lo que le estoy diciendo es que me asigne a 0 ese valor, y por eso pongo un valor extremadamente pequeño aquí. El detalle es que aún diciéndole que me asigne un valor de 0, aquí me deja un valor de menos 32,768. Aún con eso, no habría ningún problema ya con proyectar la imagen. Aquí ahora le voy a cambiar porque es la imagen C. C. Le dejo el mismo nombre. Se me desactivó el OK, pero nuevamente tendría que activar y desactivar y activar para que reconozca los valores de esta imagen. Le doy OK y aquí ya me permite hacer la proyección. Aquí ya tengo los valores de precipitación. Como es como es el mes de enero, tiene valores muy pequeñitos. Y por eso me lo pone de entrada como con una escala cualitativa, pero si yo la vuelvo a desplegar, ya me aparece con los datos cuantitativos. Aquí la precipitación va de 7 milímetros en el mes de enero promedio durante esos 30 años. Acuérdense que los datos que descargamos es un promedio de 1960 a 1990.
Y aquí estas son las zonas donde más llueve, que tiene que ver con las zonas más altas, ¿va? Y así tendría que pasar todas las imágenes. Por ejemplo, si hago el mes de junio, donde hay más lluvia, voy a poner acá, o le voy a poner C, y hago el mismo proceso, 0, menos, pongo varios 9, a 0, aquí ya me corrigió ese valor, y por lo tanto aquí me tendría que cambiar al mes 6, que sería este producto que acabo de generar, le cambio el nombre de salida, nuevamente desactivamos y activamos, y ya tengo mi precipitación del mes de junio, precipitación promedio. Lo mismo, aquí llueve más de 200 milímetros y aquí en esta zona en el mes de junio, en el Valle de Toluca, llueve alrededor de los 100 milímetros, ¿no? Un poquito más, 100, 150 milímetros. Lo mismo tendría que hacer para la temperatura. En el caso de la temperatura, también voy a agarrar el mes de junio. Esto lo voy a colocar acá. Dejo los mismos parámetros. Aquí tengo los valores de temperatura y aquí tengo el background. Esta imagen, ya sea que lo abra desde acá o le doy un refresh a la carpeta. Bueno, que de hecho ya está aquí. Lo paso a la temperatura media del mes de junio. Voy a copiar este nombre de entrada y lo voy a poner aquí como nombre de salida. Y como le estoy agregando el sistema de referencia para ubicar que ya es un sistema proyectado. Y aquí ya tengo la temperatura media. Fíjense que los valores aparentemente son muy altos, porque la temperatura está dada en grados centígrados. El detalle aquí es que los de WorldClim, que son los que proporcionan esta información, para evitar proporcionarnos un dato en tipo real, porque este tipo de datos suelen ser más pesados que los enteros. Entonces, para evitarse ese problema, que fueran muy pesados y que al usuario se le complicara mucho la descarga, lo que hicieron fue multiplicarlo por 10 y así volver el dato real de 16 grados centígrados, lo volvieron a entero y ahora es 160. Entonces, por ejemplo, aquí cuando paso el cursor, esta temperatura no quiere decir que es 162 grados centígrados, sino que es 16.2. ¿Cómo le hago para convertir o para regresar su dato al real? Pues como ellos lo multiplicaron por 10, yo lo tendría que dividir por 10. Y eso lo hago a través de un escalar. Ese escalar ya no está en la parte de reformat, está en Idris Analysis, Mathematical Operators, y aquí vamos a ver el escalar. Aquí el escalar me permitiría que esta imagen que acabo de generar, como la T media del mes de junio, con el sistema de referencia U14, yo aquí ya lo podría, le voy a poner 10 para que reconozca que es dividido por 10 y que ya es el corregido o es mi temperatura real. Entonces yo aquí divido este archivo de entrada, lo divido por 10 y ese va a ser mi nombre de salida. Bien, y entonces aquí ya el tipo de dato ya se convierte en real, ya no es entero, y ya tengo la buena información, ¿no? En términos del dato real de la temperatura. Y ese proceso lo tendría que hacer con las 12 imágenes. Como ya están en el mismo sistema de referencia, pues ya podría sobreponerlo. Si sobrepongo el WMDABT sobre mi imagen,
de temperatura son muy compatibles, ya están en la misma estructura de dimensión, de resolución, de sistema de referencia. Habíamos importado también el vectorial del límite del acuífero. Como este ya venía en UTM-14, entonces este ya lo puedo sobreponer sin problema. Al principio me pone todo el relleno en un color, pero yo podría modificarlo. Si me voy aquí a Layer Properties, Advanced Palette, aquí nada más hay que acordarnos que debo de estar sobre la capa que quiero modificar. Yo ahorita lo que quiero hacer es quitarle este relleno y nada más que me aparezca el contorno para ver el fondo de la imagen, ¿no? En términos de temperatura o de altitud. Entonces me voy a Layer Properties, nuevamente aquí a Layer Properties, Advanced Palette, le doy la opción de None, le cambio la opción a Outline para que únicamente me ponga el contorno en el color que yo quiera, lo voy a poner en negro y le doy OK. Entonces aquí ya únicamente me aparece el contorno de mi zona de estudio. Y es así como ya estructuré los datos. El único que me falta por ajustar es el de pozos, porque este viene en sistema de referencia lat-long, fue esta capa. Si yo lo intento sobreponer, me va a decir que los sistemas de referencia no coinciden. Por lo tanto, tendrían que pasar por un proceso de proyección. Aquí, como este es un archivo vectorial, le tengo que cambiar la opción a vector. Esto lo ingreso al módulo. Voy a cambiar el nombre, le voy a poner pozos U14 para que reconozca que es en ese sistema de referencia el que va a salir. El sistema de referencia pues ya se quedó con el UTM-14N. Le doy OK y ya tengo mi archivo vectorial proyectado a UTM-14. Por lo tanto, si me voy a la carpeta de trabajo, que es donde me está guardando todo lo que voy generando, aquí ya veo el archivo pozos U14 y ya lo podría sobreponer, botón secundario Add Layer, y ya aparecen los puntos sobre mi zona de estudio. Por último, algo que podría ser útil es pasar el archivo vectorial de mi zona de estudio, esta de ABT, a un formato raster. Si quiero hacer ese proceso, entonces me voy a la parte de reformateo y les decía que algo muy común también es convertir un raster a vector o un vector a raster. En este caso, que es vector, lo quiero convertir a raster. Me voy a vector, dejo la opción de vector a raster, que es lo que quiero. Como este vectorial es un polígono, me coloco la opción de polígono a raster. Voy a ingresar este ABT y le voy a dar el mismo nombre de salida. Aquí no hay problema tampoco porque voy a pasar de un archivo BST a un archivo RST. Dejo el resto por default, le doy OK. Aquí me va a pedir una imagen inicial. Cuando paso de un vector a raster, necesita que yo le diga las características de esa imagen, ¿no? En términos de columnas, renglones, coordenadas mínimas y máximas, y por lo tanto de su resolución. Entonces necesito inicializar esa imagen. Le voy a decir que sí, pero la ventaja es que ya tengo una imagen que previamente definí de mi zona de estudio. Entonces yo aquí ya podría copiar los parámetros de esa imagen, que sería la WMDE-ABT. Copio los parámetros de esta imagen, le doy OK y ya, tengo mi zona de estudio en formato raster. Bueno, con esto terminaríamos el tercer tutorial, donde partimos desde la descarga de datos en el primer tutorial, lo importamos al tercer. En el segundo tutorial vimos la parte de la estructura de los datos. Y en este último tutorial que vemos ya el reformateo, el uniformizar toda la información y tener una base de geodatos con la que ya podemos hacer otras operaciones, incluso utilizar los módulos de energía. Muchas gracias.